Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Espero en el Señor que todos estén bien, disfrutando de esta plenitud de vida que tenemos nosotros los cristianos, disfrutando de su palabra, de los devocionales, en su hogar, disfrutando de una vida plena, aunque con muchas situaciones, pero tenemos a Cristo, quien nos salvó en la cruz por su preciosa sangre. Continuamos hoy hablando sobre la necesidad de crecimiento que tenemos todos, crecimiento espiritual, y que todas las iglesias tienen este problema porque los hermanos se niegan a crecer espiritualmente. Hoy vamos a hablar de que hay que crecer para edificar el cuerpo de Cristo. Hay que crecer para edificar el cuerpo de Cristo. Y nuestro pasaje hoy está en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué él mismo, Señor Jesucristo, constituyó esto? El 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Noten, hermano, hay que crecer, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy claro el pasaje. Lo primero que vemos aquí es que el mismo Jesucristo constituyó las posiciones en su iglesia. Aquí habla de apóstoles, ya no hay apóstoles. Los apóstoles todos fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo personalmente, y el último, Pablo, fue enseñado cuando se fue llevado al tercer cielo. Pero si nos habla de los pastores y maestros, son las posiciones que hay hoy en día para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros dones especiales. Estos dones deben ser usados para la edificación de la iglesia. Ahora que tenemos estos dones, es esencial usarlos. Hay que tener la madurez para ejercitar estos dones que Dios nos ha dado. Si usted sabe cuáles son esos dones que tiene, aproveche la oportunidad para servirle al Señor. Si no lo sabe, pida a Dios que se los muestre. Hable con sus líderes para que, analizando, puedan resaltar los dones que usted tiene. Muchas veces tenemos dones y están escondidos. Muchas veces tenemos dones pero no los queremos usar. Pero también tener un don que ha sido dado por el Señor y no utilizarlo para la edificación del cuerpo de Cristo, estamos en desobediencia a la palabra de Dios. Dios ha dado a la iglesia una gran responsabilidad: hacer discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, hay que predicar, hay que enseñar, hay que edificar el cuerpo de Cristo para prepararlo para esa gran comisión. Unos cumplen una tarea dentro del cuerpo y otros cumplen otra tarea. Pero juntos podemos hacerlo mejor.
Somos un cuerpo, cada uno con funciones diferentes, pero todos juntos podemos edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como cuerpo de Cristo podemos expresar la plenitud del Señor a través de la edificación de la iglesia. ¿Por qué fueron dados estos dones? Nos lo dice el versículo 12 claramente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted tiene un don y no lo está utilizando para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces, mi hermano, déjeme decirle que es importante que usted identifique su don y comience a usarlo de una vez. ¿Hasta cuándo tenemos que usar estos dones? El versículo 3 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Hasta siempre. Debemos estar usando nuestros dones para el crecimiento de la iglesia. Y esto no termina nunca. Hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hermano, que nosotros tenemos que usar los dones y aplicarlos en la iglesia para edificar a los hermanos, edificar el cuerpo de Cristo, y que cada uno de nosotros pueda crecer hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Es una tarea ardua que no termina nunca. Mientras tanto, hermano, maestros, pastores, ujieres, diáconos, líderes, tienen que estar en un constante aprendizaje, para estar también en una constante enseñanza, aplicando sus dones que Dios le ha dado para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es una tarea que está escrita por palabra del Señor. Dice el versículo 14: ¿por qué hay que edificar a la iglesia? ¿Por qué tenemos que usar los dones para el crecimiento de la iglesia? Dice el 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, si la iglesia no crece, si la iglesia se mantiene estática, sin crecimiento, habrán hermanos que serán llevados como niños de un lado para otro, engañados por cualquier viento de falsa doctrina, por hombres que emplean la astucia y las artimañas del error para engañar a aquellos que no han crecido espiritualmente. He aquí por lo cual entonces Cristo dejó estos dones, para que los usemos y el cuerpo de Cristo crezca en el conocimiento de Él, porque así estarán firmes y no se dejarán engañar por estos falsos, por estas falsas doctrinas, ni serán llevados por cualquier viento de falsa doctrina. Es una tarea, mi hermano. Maestros, tú que me estás viendo, tenemos una tarea grande en conjunto. Tú que predicas, tenemos una tarea grande en conjunto. La edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no sean como niños llevados por cualquier viento de falsa doctrina. En vez de eso, si nosotros enseñamos a la iglesia y edificamos a la iglesia, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, la palabra de Dios, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces, aquí el versículo 15 nos aclara por qué tenemos que usar los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos, dice aquí, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crecer
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así no serán engañados los hermanos más débiles en la fe, los hermanos que no han crecido. Dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Esto es tremendo. Para que todo el cuerpo bien concentrado, unido entre sí. El crecimiento constante del cuerpo de Cristo produce la unidad de sus miembros. Dice aquí unidos por las coyunturas. Pero si unos miembros no crecen, la unidad es dificultosa, porque no van a entender las profundidades de la palabra de Dios. Entonces nuestra obligación, los que tenemos dones especiales como de maestros, de predicadores, los que exhortan, es nuestra obligación utilizar estos dones para que el cuerpo de Cristo sea edificado y para que ya no sean engañados, sino que todos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que todos estemos unidos por las coyunturas, dice aquí, que nos ayudemos mutuamente según la actividad propia de cada miembro, porque cada miembro tiene su actividad propia de acuerdo a su don, y que reciba su crecimiento para ir edificándose en el amor. Ahí tienen la consolidación total. Cristo dio los dones. Los dones deben ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, del conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, engañados por cualquier viento de falsa doctrina, sino que crezcamos todos unidos en la cabeza que es Cristo, para que vayamos incrementando el conocimiento, para que vayamos creciendo en el conocimiento, en amor, edificándonos los unos a los otros en Cristo. Esa es la tarea. Y si la analizamos así en un resumen muy sencillo, el crecimiento es necesario para traer la unidad de la iglesia. El crecimiento es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. El crecimiento es necesario para la unidad de los miembros. El crecimiento es necesario para ser buenos maestros. El crecimiento es necesario para no ser ciegos y para no estar sin frutos. El crecimiento cristiano es necesario para poder desenvolvernos en puestos tales como maestros y enseñarle a los demás, para que todos juntos vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la unidad y en el amor que Cristo como cabeza de la iglesia quiere que sea. Hermanos, esta es una exhortación muy hermosa para nosotros. Utiliza tus dones. Ayuda a los demás a crecer y crece tú también. Porque de esta manera vamos a estar todos juntos como una unidad, creciendo en amor y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo dejo como una exhortación. Analiza tu vida, analiza qué estás haciendo, qué dones tienes y si los estás aplicando a la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga.